Él trabaja con Rafael Ollarte y han presentado una demanda de inconstitucionalidad en contra del Consejo Nacional Electoral que, en resumen, buscaría frenar la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto por todas las irregularidades que estamos viendo en este momento. No se conocen a los candidatos, no pueden hacer campaña electoral. Realmente es la elección de uno de los órganos en este momento más importantes del Estado ecuatoriano y no podemos hacerlo a ciegas. Lamentablemente no se han presentado ningún tipo de alternativa y lo que se quiere es, obligar a las autoridades, a las entidades públicas a hacer lo correcto y a obedecer la ley. Ismael, buenos días. Cuéntenos en qué consiste y cuáles son los argumentos de esta demanda de inconstitucionalidad presentada por usted y por el señor Rafael Ollarte. Sí, bueno, la demanda tiene básicamente dos argumentos, ¿no? El primero tiene que ver con las omisiones en que ha incurrido el Consejo Nacional Electoral, que conforme el artículo 219, número 1 de la Constitución, es el órgano encargado de organizar, vigilar, administrar todos los procesos electorales. Si a eso usted le agrega que es la propia Constitución, el artículo 115, inciso primero específicamente, que obliga a que el Estado, en este caso le hace el Consejo Nacional Electoral, debe en todo proceso electoral, sin excepción alguna, organizar dos cosas para garantizar un voto libre e informado: debates entre los candidatos y además la difusión transparente, seria y concreta de las propuestas y los programas que han expuesto cada uno de los candidatos, naturalmente concatenadas y conectadas con las competencias que van a ejercer en el evento de ser electos. Pues bueno, tenemos como resultado que eso en este proceso electoral del Consejo de Participación Ciudadana no ha ocurrido. Estamos a 11 o 12 días de la elección y esto no ha sucedido. Entonces ha habido una omisión clarísima de parte del Consejo Nacional Electoral de cumplir con ese mandato constitucional, que es clarísimo también, y por lo tanto eso genera como resultado que no haya voto libre e informado, que la ciudadanía sea obligada a ir a un proceso eleccionario a ciegas, básicamente, respecto de candidatos que no conoce, cuya trayectoria no identifica, y respecto de candidaturas y programas y propuestas que se han presentado y que son en algunos casos poco claras y en otros casos inclusive ajenas a las funciones que el artículo 208 le entrega al Consejo de Participación Ciudadana, porque esto de ciertos candidatos que indican que van a impulsar propuestas de revocatoria del mandato, que van a luchar contra la violencia contra las mujeres, que van a traer los dineros que son producto de la corrupción. Y la más grave de todas, que demuestra que no han abierto la Constitución estos candidatos, es ofrecerle al electora una cosa que no pueden hacer, que es revisar las actuaciones del Consejo Transitorio, como que si ellos pudieran ejercer competencias extraordinarias. Y curiosamente un expresidente de la República anda promoviendo de modo irresponsable y además ilegal a estos candidatos que le proponen esto al pueblo ecuatoriano. Entonces eso genera que no haya voto libre, que no haya voto informado, y eso viola el derecho a elegir consagrado en el artículo 61, número 1 de la Constitución. El segundo argumento va en contra de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué? Porque naturalmente nosotros nos hemos basado y hemos recibido algunas críticas por este señalamiento, pero es uno de los argumentos de la demanda. Hemos dicho que hay algunos sondeos de opinión de encuestadoras serias, como por ejemplo Cedatos, que ya nos reflejan a pocos días de la elección que hay una tendencia en la costa, en la sierra y en la Amazonía a querer no elegir a un Consejo de Participación Ciudadana. Si uno toma con atención esos muestreos, esos sondeos de opinión, lo que la gente quiere, en alrededor de un 60%, en algunos otros casos se dice que es más, es ser convocada a una consulta popular para tratar y resolver sobre dos cosas: o desaparecemos el Consejo de Participación Ciudadana o lo mantenemos, pero retirándole la potestad de nominar autoridades de control. Entonces hemos dicho en la demanda, si hay esta necesidad, esta petición ciudadana, pues bueno, entonces la Asamblea Nacional tendría que, conforme el 442 de la Constitución, iniciar el tratamiento de un proyecto de reforma parcial para que, debatido ese proyecto, aprobado en la Asamblea, la ciudadanía pueda ahí sí ser convocada a una consulta popular para que se pronuncie sobre lo que quiere. Y por esa razón hemos pedido entonces como medida cautelar la suspensión de este acto electoral específico del Consejo de Participación Ciudadana. A 12 días de las elecciones, ¿qué tan efectivo puede ser esta demanda? Bueno, por eso le digo, esto persigue dos efectos: un efecto inmediato y uno que sería a corto o mediano plazo, ojalá a corto plazo.
Cierto es que el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional obliga a que los casos se deben resolver, ha dicho la propia Corte, en orden cronológico, pero establece la excepción de que cuando se presenten causas debidamente fundamentadas, como ocurre en este caso, pues se rompa ese orden cronológico y se atiendan estos casos con la urgencia que amerita. Entonces, le hemos insistido a la Corte que se debe resolver primero la admisión al trámite de esta demanda y en esa misma providencia concederse la medida cautelar de suspensión del acto electoral y luego ya que se empiece a sustanciar y a tratar el caso, porque lo importante será en todo momento que se resuelva el fondo del asunto. ¿Y qué es lo que le hemos pedido en el fondo? Es decir, a largo plazo, que la Corte, con una sentencia de las que denomina la Ley de Garantías, estas famosas sentencias manipulativas, condicione el acto electoral o eleccionario del Consejo de Participación Ciudadana a dos eventos. El primero, a que haya el tratamiento de un proyecto de reforma parcial en la Asamblea Nacional y que haya consulta popular para que la ciudadanía ratifique en referéndum si quiere o no Consejo de Participación Ciudadana o si quiere retirarle al menos la potestad nominadora. Y luego que esa elección también se realice solo en el evento que la ciudadanía diga, bueno, yo no voy a aprobar y no voy a ratificar ese proyecto de reforma parcial aprobado, sino que lo que quiero es que sí exista Consejo o que exista Consejo sin potestad nominadora. Eso le hemos clarísimo pedido. El fondo de la demanda. Ahora, en tiempos, a 11 o 12 días de las elecciones, estamos en los tiempos, esperan que la Corte responda, tendría que responder en estos días. Si lo atiende con la urgencia que el caso amerita, como le digo, le hemos pedido en nuevo escrito, me parece que lo presentamos el día lunes, insistiéndole en que por la urgencia del caso, estando a escasos días del acto electoral, se concedan las medidas cautelares y se admita al trámite la demanda, pues estaremos todavía dentro de los plazos razonables para que esta decisión pueda ser adoptada y notificada en este caso a los órganos competentes, ¿no? Y decidido esto en la Corte Constitucional, la batalla pasa a la Asamblea Nacional. ¿Cómo está el ambiente allí? Bueno, hemos visto que hay algunos criterios que dicen efectivamente la ciudadanía quiere consulta popular. Hay que tratar además esto vía reforma parcial porque hay una cuestión que también la hemos incluido en la demanda. Porque nos dirán, bueno, ¿y por qué no promueven entonces la recolección de firmas para presentar el proyecto de reforma parcial como iniciativa ciudadana, que también la Constitución lo permite? Hemos dicho que por algunos antecedentes y precedentes de la Corte, eso no es posible porque la Corte ha dicho que mientras están pendientes pedidos de dictamen previo iniciados por la ciudadanía en materia de consulta popular, no se pueden presentar otros. A mí no me gusta la interpretación que ha hecho la Corte de la norma constitucional porque creo que es restrictiva, pero yo no estoy acá para decir me voy a saltar el precedente, sino que hay que cumplirlo. Entonces, ha dicho eso la Corte y por esa razón solamente le corresponde o a la Asamblea Nacional con resolución parlamentaria de la mayoría absoluta de sus integrantes o al presidente de la República dar tratamiento o presentar este proyecto de reforma parcial. La Asamblea Nacional tendrá 3 meses de espera entre primer y segundo debate y luego de eso debería darse la convocatoria a la consulta popular. Me voy a quedar con eso por cuestión de tiempo y simplemente haciéndole un recorderis a las autoridades que en este momento, si ustedes hacen una encuesta de verdad, a la gente le importa un comino quiénes son los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. No sabe quiénes son, no los conoce, no está con la conciencia que se necesita para poder elegir a los miembros de este importante organismo del Estado. Eso por un lado. Tenemos la campaña más apática y aburrida de los últimos tiempos. Entonces no hay un involucramiento tampoco directo de la ciudadanía en lo que está sucediendo en este momento con miras a las próximas elecciones. Hay que tomar en cuenta la importancia que tiene este órgano y todo lo que han hecho con él, porque lamentablemente poner ahí ciudadanos, si vamos a elegir a los mejores ciudadanos tenemos que conocerlos, no los estamos conociendo tampoco. Entonces yo creo que este es el momento de escuchar a la ciudadanía, escuchar lo que dicen y también principalmente lo que no dicen en este momento antes de volver a meter la pata. Muchísimas gracias, Ismael.